Bueno, estamos con el excelentísimo embajador del Estado de Israel, Jonathan Peled. Buenos días. Muy buenos días, señor embajador. Bienvenido. Estaba leyendo un poco de su semblanza. Dice que es graduado de la Universidad de Tel Aviv de Ciencia Política y de Economía. A pesar de haber estudiado estas carreras, ¿cómo fue que en su perspectiva profesional estuvo la carrera diplomática? Bueno, la verdad que estudiando ciencias políticas ya me dirigió un poco hacia esta carrera, ¿no? Pero siempre me ha fascinado la tarea de representar al Estado de Israel en distintos ámbitos, en frente de distintos públicos. Y en alguna manera llegué casi naturalmente hacia esta carrera diplomática. De acuerdo a sus estudios de economía y de política, ¿ha influido un poco esta formación económica y política en sus decisiones como representante del Estado de Israel? Creo que me ha brindado realmente herramientas para entender mejor asuntos políticos, económicos, regionales, locales, internacionales. Pero al final del cabo, o sea, hay siempre que, a mi entender, hacer una distinción entre la parte más académica, más teórica, y la parte de mi trabajo que es mucho más práctica, mucho más, digamos, on the field, afuera, ¿no? Pero creo que es sin duda esta combinación entre el conocimiento académico y la tarea práctica, sin duda es una buena sinergia. ¿Cuánto tiempo hace que llegó a México? Yo llevo aquí 8 meses. 8 meses. Sí. ¿Y conoció a la embajadora Ródica Radian Gordon? Por supuesto, es muy amiga, una colega mía de hace muchos años. ¿Qué le platicó de México? ¿Qué recomendaciones le hizo respecto al país? Si nos puede comentar. Bueno, la verdad que ella, gracias a ella, conocí a México por primera vez porque ella realmente incentivó en su momento mi participación en la preparación a la visita del presidente Shimon Peres aquí en el año 2013. Yo ejercía en ese momento la posición de director de promoción económica en nuestro ministerio y me pidió que yo venga a México para preparar la parte económica de esta visita. Y bueno, el resto ya es historia, ¿no? Vine con el presidente, vine después a la cumbre de presidentes de la Alianza del Pacífico y me encontré después de 2 años ya nombrado como embajador en México. Sí, el interesante Alianza del Pacífico, que posteriormente podremos comentar respecto a eso. Usted fue embajador del Estado de Israel en El Salvador, Así es. otro país latinoamericano. Cierto. ¿Qué diferencias se encuentra entre El Salvador y México sobre cuestiones culturales, sociales, políticas? Bueno, El Salvador sin duda también es un país hermano a México, ¿no? Y un país en Centroamérica. Yo aprendí español en Argentina, o sea, en el sur, digamos, del continente, pero sin duda El Salvador tiene similitudes con México. Es un país mucho más pequeño, por supuesto, pero con una política en su momento, estamos hablando de los años 2004, 2006, otro gobierno, una política un poco distinta a lo que conocemos hoy en día, pero también con una bondad con Israel y con una relación importante con Estados Unidos y compartiendo muchos de los retos que se enfrenta hoy en día toda esta parte del mundo, o sea, desde asuntos de migración, desde asuntos de violencia y de carteles, relaciones con Estados Unidos, comerciales, económicos. En fin, hay similitudes, pero por supuesto El Salvador es un país chiquitito y México es un imperio, un país mucho más grande, con retos y desafíos mucho más grandes. Entonces fue una linda preparación, digamos, hacia este puesto. Y respecto a lo que comenta sobre su preparación previa a tomar posición como embajador del Estado de Israel en la Ciudad de México, podemos pasar un poco sobre su recorrido profesional, ¿no? Fue portavoz de la Embajada de Israel en Washington, tuvo cargos diplomáticos, como usted ya lo comentó, en Argentina y en Turquía. Tuvo el cargo de asistente político del entonces canciller Shimon Peres.
y participó en las negociaciones de paz en los acuerdos de Oslo. ¿Cuál fue su experiencia prestando sus servicios para su país? Tuve realmente el gran privilegio de empezar, digamos, trabajando con el entonces canciller Shimon Peres, ¿no? Y conocer el mundo de las negociaciones de paz. O sea, este fue un inicio quizás increíble, ¿no? A mi carrera diplomática, pero fui asumiendo experiencias y conocimientos a través de mi carrera diplomática, y cada país y cada puesto me ha brindado otro aspecto, otro ángulo en lo que es hoy en día realmente la representación del Estado de Israel en el mundo. Quizás Washington ha sido el puesto, digamos, más exigente, más, digamos, hasta aquel momento más importante, pero creo que ser embajador hoy en México, o sea, no se puede llegar más alto que esto. O sea, para mí, sin duda, es la cima de mi carrera profesional diplomática hasta hoy, y sin duda en estos 8 meses realmente estoy viendo que es realmente, digamos, hasta hoy el desafío, el puesto más grande, más importante en mi carrera diplomática. Con muchos retos, por supuesto. Sí. Hablábamos hace un momento del canciller Shimon Peres, que es una de las más grandes figuras del Estado de Israel. ¿Cómo fue colaborar con él? ¿Qué experiencia le quedó de trabajar al lado de Shimon Peres? Bueno, sin duda una experiencia inolvidable. Tuve realmente el gran privilegio de acompañarlo aquí a México la primera vez y recibirlo hace algunos meses aquí en Guadalajara por segunda vez. Realmente es un hombre increíble con una capacidad y un conocimiento, una visión incomparable. Lo que creo que me llamó la atención trabajando con él como un joven diplomático fue que al principio yo no sabía cómo hablar con él. O sea, yo veía que todos, como somos una sociedad muy informal, todos llamaron a Shimon Peres en su nombre privado, Shimon, ¿no? Y a mí me costaba, un diplomático joven, recién empezando la carrera, de llamarlo, no, Shimon. Yo no podía hacerme. Entonces, durante 6 meses, traté de buscar cualquier manera de evitar tener que darle un nombre o un título. Hasta que después de 6 meses de este tipo de maniobra, decidí al final que como él me llama en mi nombre privado y todos lo llaman Shimon, yo también después de 6 meses me animaba y lo llamaba también Shimon. Y desde ahí sigo. Cuando vino aquí a Guadalajara me saludó en mi nombre privado y yo a él en su nombre privado. Entonces creo que también es algo muy particular que yo lo llevo por supuesto conmigo como un gran recuerdo, ¿no? Por supuesto, también leyendo la semblanza, decía que tuvo varios cargos en el Ministerio de Exteriores del Estado de Israel. ¿Qué retos tuvo en sus encargos como funcionario en el Ministerio de Exteriores del Estado de Israel? Yo diría que quizás de todos los puestos muy interesantes que me ha tocado en Israel, en nuestro ministerio, quizás ser el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores era el más exigente, el más difícil, más complicado, más cansador, por supuesto, ¿no? Estar 2 años escrutinizado por la prensa local e internacional, ¿no? En una manera diaria, constante, ¿no? Y realmente tener que enfrentar y solucionar problemas y asuntos en un abanico enorme de variedad, ¿no? Creo que este fue para mí el desafío o el puesto más desafiante que he tenido en Israel. Usted es mayor de la Reserva de la Fuerza Aérea de Israel, y a veces los mexicanos no entendemos cómo es ese concepto del servicio militar obligatorio. En México, si bien es cierto, todos los hombres mayores de 18 años están obligados a presentarse al servicio de las armas, pero es una educación militar distinta a la del Estado de Israel. Pero en el Estado de Israel se le obliga a los jóvenes mayores de 18 años, hombres y mujeres, a prestar el servicio de las armas. ¿Cómo nos podría explicar a los mexicanos ese concepto? Creo que realmente es una característica muy particular a Israel, ¿no?
Es un compromiso y un servicio social que, como bien dijo, todos los jóvenes, mujeres y hombres a los 18 años lo hacen. Por supuesto que la Fuerza Armada, como su nombre indica, realmente ha sido establecido para defender al Estado de Israel desde su nacimiento, y es lamentable que realmente deberíamos tener ese tipo de servicio, pero yo lo veo ya como algo que tiene un papel social muy importante, porque al final esto le da una oportunidad a todos los jóvenes de la misma edad, siendo de distintos ramas sociales, ricos, pobres, del norte, del sur, más educados, menos educados, les pone todo en un crisol. Yo lo llamo un crisol social, en lo cual todos son iguales. Ahí se forjan amistades y conocimientos. Es realmente una manera de forjar una sociedad mucho más unida, mucho más igualitaria, más allá de los objetivos que tienen las Fuerzas Armadas. Mucha gente va adquiriendo profesiones futuros ahí, o sea, no todos van a ser soldados en la frontera, ¿no? Las mujeres hacen distintas tareas, no todos, y muchos de ellos de hecho no van a ser combativos. Entonces lo vemos realmente como una participación, un compromiso social de cada uno de los jóvenes israelíes, y no como una obligación, como en otros países, que ahora tengo que ir a hacer el ejército, qué malo todo. Y a veces en muchos países mucha gente encuentra maneras de evitar o de ser exento de esto. En Israel todos quieren a los 18 años ir, porque ahí es donde van todos sus amigos y todos sus conocidos. En fin, es algo en lo cual mucho más natural, mucho más voluntario, y al final del día las Fuerzas Armadas de Israel es un ejército del pueblo. No es algo lejano de la sociedad israelí, es algo en lo cual todos queremos y somos partícipes. Sí, claro. ¿Usted cree que se logra como un elemento de identidad nacional el tema de las Fuerzas Armadas? Sin duda. Esto es otra buena manera de definirlo. Hubiéramos preferido no tener que hacerlo, pero el día de mañana, cuando ojalá logremos la paz y la seguridad y la tranquilidad con nuestros vecinos y en nuestra región, creo que sí vamos a mantener algún tipo de compromiso social y de marco en lo cual vamos a seguir haciendo a los 18 años algo que sea quizás menos involucrado, dedicado al ejército, pero todavía algo que sigue siendo un crisol social para todos los jóvenes a esta edad. Sí, mucho se ha hablado del Estado Islámico en las noticias internacionales, y también se ha hablado del deseo de estos terroristas de realizar ataques en otras regiones del mundo. ¿Se ha tenido algún indicio de que el Estado Islámico pudiera hacer ataques en Latinoamérica o en específico en México? No tenemos información concreta de que están planeando, pero el fenómeno de terrorismo, y particularmente el terrorismo islámico, tiene como objetivo destruir y amenazar todas las sociedades democráticas occidentales en el mundo, ¿no? Y es al final un reto y una amenaza, un desafío internacional de todo el mundo. No es problema solamente de Israel, ni tampoco solamente un problema de Estados Unidos o de la semana pasada un problema solamente de Bélgica, sino realmente es un problema de todos nosotros. Y por lo tanto tenemos también que unirnos las fuerzas y la cooperación para combatir juntos contra esta ola terrible que quiere realmente jalarnos atrás a los tiempos medievales, ¿no? Y no hay nada que los va a satisfacer. No tienen demandas que alguien, Israel, Bélgica, México o Estados Unidos puede darles. Ellos quieren
no vernos, quieren que nosotros desaparezcamos. Y enfrente de una batalla de ese tipo, la única manera realmente es unir fuerzas, defendernos y derrotarlos. Y creo que si realmente con una cooperación política y con una claridad moral que tenemos, lo logramos de abatir y de derrotar. Sí, por supuesto. Ahora, en esta sección de la entrevista, podemos llegar a lo que es la relación Israel-México. Por supuesto. ¿Hay alguna política en especial que quiera desarrollar el gobierno del Estado de Israel, y en especial el primer ministro Benjamin Netanyahu, en su relación con México y América Latina? Definitivamente, creo que en la base de esta gran amistad histórica que tenemos entre México e Israel y otros países de América Latina con Israel, quisiéramos ahora elevarlo y llevarlo a un nivel de acercamiento más económico, comercial y creo en este caso particularmente aquí en México, académico, científico, tecnológico. Este hoy en día realmente es nuestra meta. Queremos poder compartir con México nuestras experiencias, nuestros avances tecnológicos, científicos y académicos y ver en qué manera podemos cooperar y colaborar con México justamente en estos temas. México es un gran país con un mercado enorme, con un acercamiento muy importante a Estados Unidos también y con un poder productivo, manufacturero muy grande. Entonces creemos que aquí podemos realmente unir tecnología israelí con capacidad y mercado mexicano para el bienestar y para la prosperidad de México y de Israel. Así, puntualmente, ¿cuáles serían los mayores objetivos de esta relación del Estado de Israel con México? Usted habló de ciencia, tecnología. ¿Hay algún acercamiento en cuestión turística, en cuestión energética? Absolutamente, o sea, realmente no hay casi un ámbito que no es relevante o que no entraría en esta cooperación. Pero usted bien mencionó turismo, es definitivamente un ámbito importantísimo. Cómo incrementar más turismo desde Israel a México y de México a Israel. Inversiones, hay una inversión cada vez más grande israelí aquí en México que alcanza y sobrepasa los 2.5 mil millones de dólares de inversión de empresas israelíes aquí en México en campos de agua, agricultura, seguridad, farmacéutica, energía, es algo que estamos ahora por explorar y aumentar más. Y al mismo tiempo hay una inversión mexicana importante en Israel, en campos, por ejemplo, de minería, cemento, alimentación, en fin, estamos todo el tiempo buscando rumbos nuevos en lo cual podemos no solamente incrementar el intercambio comercial, no solamente exportación e importación, sino también inversión, turismo entre ambos países. Los inversionistas israelíes ven grandes incentivos en México para digamos, catapultar esa ola de inversiones en México. Sí, absolutamente. O sea, ven aquí una gran oportunidad porque el conocimiento mexicano, las instituciones académicas, el poder manufacturero, la cercanía a un mercado norteamericano, ni hablar del mercado mexicano. No olvidemos al final que México es un país enorme, Israel es un país chico. Tenemos siempre que buscar cómo podemos complementarnos uno al otro. Israel nunca va a poder competir con México. Es un país con 8 millones de habitantes, es un mercado muy, muy pequeño, pero tiene mucha tecnología, muchos avances científicos que se puede vender, compartir, invertir aquí en México, hacer muchos joint ventures para realmente beneficiar aquí el mercado mexicano y también pensar en exportarlo a mercados afuera de México también. Al inicio de la entrevista hablaba sobre la Alianza del Pacífico, que digamos es otra de los grandes digamos tratados comerciales que existen en nuestro continente, y también el Estado de Israel entró como país miembro
como país observador Sí. a esta Alianza del Pacífico, ¿qué papel desempeña el Estado de Israel en la Alianza del Pacífico propiamente? Bueno, en primer lugar, estos 4 países, México, Colombia, Perú y Chile, son países con los cuales no solamente tenemos una gran amistad, sino también compartimos economías abiertas, con tratados de libre comercio. En fin, son 4 economías y países democráticas muy ajenas a Israel, ¿no? Entonces, este ya es una base para empezar. Y vemos en cada uno de estos 4 países grandes oportunidades también en los mismos campos que he mencionado en referencia a México, ¿no? En el campo de tecnología, específicamente de agua y de agricultura, innovación es algo que quisiéramos impulsar más. Hemos ofrecido a la Alianza del Pacífico abrir con nuestro apoyo financiero una oficina de innovación en Israel, justamente para poder aprender, cooperar y quizás adoptar políticas israelíes en el emprendimiento y en la innovación. Este es un proyecto muy grande que estamos ofreciendo a la Alianza del Pacífico y estamos abiertos a otros rumbos según las necesidades y las prioridades de estos 4 países de la Alianza. Tengo entendido que el Estado de Israel, propiamente Tel Aviv, se ha catapultado el tema del emprendimiento. Así es. Los jóvenes israelitas quieren emprender. ¿De qué forma ha desarrollado esa conciencia en los jóvenes el Estado de Israel para buscar este tema del emprendimiento que en México apenas se han plantado semillas al respecto? Bueno, creo que lo inculcamos ya desde una edad muy, muy joven, ya desde los primarios, secundarios, preparatorios, ¿no? Esta necesidad de cuestionar, de preguntar, de desafiar, de no tomar las cosas como son. Somos una sociedad informal. Acabo de mencionar mi relación con Shimon Peres, que era mi jefe, era el canciller, yo era un diplomático joven, y sin embargo se logra de achicar o de minimizar la diferencia. O sea, el hecho que yo puedo acercarme al canciller, hablar en su primer nombre, y él me puede acercar, significa que yo puedo también aportar más mi opinión o mi punto de vista o mis ideas a él también. Y de esta manera fomentar digamos, una mentalidad, un espíritu de emprendimiento y de innovación. Y es algo que queremos compartir con otros países, explicarles cómo lo inculcamos ya desde una edad joven, cómo después con políticas de Estado fomentamos y ayudamos a estos jóvenes a crear empresas, desarrollar productos, cómo después exportarlos. Es toda una cadena, no es suficiente tener una buena idea. Hay que tener una buena idea, ver cómo uno puede pasar esta buena idea a otras personas y cómo después se puede comercializar esta idea en un producto. Toda esta cadena que involucra a todas las partes de la sociedad, educación, universidades, investigación, fondos de inversión, empresarios, políticas del Estado y subsidios del Estado, todo esto con el mismo fin, al final de tener una exportación y un high-tech y un startup nation como es hoy en día Israel. Sí, por supuesto. Volviendo al tema de la relación entre México y el Estado de Israel, muchas veces la política exterior de México es neutral. Digamos que por una experiencia histórica México no quiere tener problemas con otros países. Propiamente dicho, en la partición de Palestina de las Naciones Unidas en el 47, México fue uno de los países que se abstuvo de votar. Sin embargo, a inicios de los años 50, México reconoció al Estado de Israel y manifestaron el interés de mantener relaciones diplomáticas. Ya se tienen más de 60 años de esta relación entre México e Israel. Pero la pregunta sería si en los últimos años ha habido un tema o una fricción en la relación diplomática entre el Estado de Israel y México. Lo contrario, no hay
ninguna fracción en la relación diplomática. Si bien México sigue manteniendo una política muy balanceada y de no intervenir en asuntos o en conflictos ajenos, sí vemos un acercamiento político entre ambos países y un mejor entendimiento de los desafíos que Israel hoy en día enfrenta en la región. Suficiente mencionar lo que está pasando en estas últimas semanas en el mundo, de lo cual México no puede quedarse aislada o afuera. Mismo el presidente Peña Nieto se encuentra hoy en Washington en una cumbre muy importante de seguridad nuclear. En fin, creo que estamos encontrando cada vez más puntos de convergencia, entre nosotros, y creo que en su momento va a también traer un entendimiento más profundo entre ambos países, sin que México debería cambiar su forma de mantener una política exterior, ¿no? A veces quedarse en una manera neutral sirve la causa, pero a veces también hay que tomar una posición, y creemos que México en cierta medida y en ciertos casos va a tener que tomar una posición, y esta posición creemos que va a ser cada vez más cercano a la posición y a la política israelí. Sí, por supuesto. ¿Cómo calificaría esta relación de México con el Estado de Israel? Excelente. La relación entre Israel y México hoy en día es una relación excelente. Se manifiesta en todos los niveles, en el nivel político, en el nivel económico, en el nivel cultural. Hay una gran apertura en México hacia Israel. En Israel un gran interés de explorar y conocer mejor a México y a sus oportunidades. Vemos un incremento en el número de turistas que viajan a México. Vemos un incremento en la inversión israelí en México y también en la inversión mexicana en Israel. En fin, creo que estamos en un momento muy oportuno de apertura, de acercamiento, que ahora nos realmente facilita la posibilidad de profundizar y estrechar aún más los lazos de cooperación y de amistad. Muy bien, embajador. Sobre el tema del funcionamiento de la Embajada del Estado de Israel en México, ¿de qué forma esta embajada se acerca a la comunidad israelí en México o propiamente a la comunidad judía en México? Bueno, hay una comunidad judía muy, muy importante. La comunidad israelí es muy, muy pequeña. O sea, hay que hacer una diferencia entre los judíos en México y los israelíes como yo, que están aquí en México por un tiempo limitado, ¿no? La comunidad judía en México es una comunidad muy cercana, muy comprometida con su país de nacimiento, con su país México, pero también que sirve como un puente muy importante entre México e Israel. Y yo soy muy afortunado de tener aquí una comunidad cercana, conocida, muy apreciada aquí en México, que nos ayuda realmente en forjar la relación bilateral México-Israel. Pero siguen siendo mexicanos y siguen siendo parte de la sociedad mexicana, pero también dan una mano al fortalecimiento de la relación bilateral México e Israel. Sí, por supuesto. Para nadie es un secreto que México actualmente está viviendo un fenómeno de delincuencia desafortunado. ¿Estos fenómenos de delincuencia han afectado a la comunidad israelí o la comunidad judía en México? Claro, o sea, creo que los retos son retos comunes de todos. La comunidad judía aquí en México se ve afectado de la misma manera como cualquier otra comunidad aquí en México. Pero es una comunidad que vive aquí bien, ya más de 100 años, hay algunos que dicen cientos de años, ¿no? Y por supuesto que las cosas buenas y no tan buenas en México afectan a todos, pero están comprometidos en la misma manera de contribuir en mejorar la situación en México,
en contribuir a la prosperidad económica y social de este país. Y creo que la comunidad judía realmente puede ser orgulloso de haber podido contribuir a lo largo de estos años a la sociedad y a la economía mexicana. Bueno, por otro lado, podemos esperar una visita de Benjamín Netanyahu a México o del presidente Enrique Peña Nieto a Israel. ¿Se ve próxima esa posibilidad? Absolutamente. Estas dos visitas, de hecho, están ya en un proceso de preparación. No tenemos todavía fechas definidas, pero mismo el presidente Peña Nieto va a viajar en Israel en el año próximo y tenemos la espera que el primer ministro Netanyahu haga una visita recíproca a México también durante su gestión actual como primer ministro. Por supuesto. Señor embajador, bueno, yendo a preguntas un poco más personales, ¿qué es lo que más le gusta en cuestión personal a Jonathan Peled de México? Creo que yo estoy fascinado aquí con la cultura y la historia de México. O sea, cada día es para mí un nuevo descubrimiento o revelación. Acabo de estar ahora visitando toda la península de Yucatán. Me encanta la historia, me encanta la comida mexicana que también representa sus distintas facetas de la sociedad. Me siento aquí muy, muy acogido. Creo que el mexicano es muy cálido, muy abierto. En todas partes de México me siento muy, muy bien recibido. En fin, es realmente un gran placer poder aquí ejercer mi función, pero no solamente como diplomático y como representante oficial, sino también como persona y como en una manera privada, ¿no? Cada día realmente es una experiencia nueva y fascinante. O sea, no me imaginaba la grandeza, el tamaño, la magnitud de este gran país que es México y me hace el trabajo y la tarea mucho más agradable y mucho más fácil. En ese sentido, ¿qué similitudes ve usted de Israel y de México? En primer lugar, yo diría la calidez de la gente. Creo que compartimos esto en ser realmente muy, muy cálidos, muy afectuosos, muy sensibles, ¿no? En este sentido. Y creo que esto es algo que también que nos une, ¿no? Esta parte de la sociedad. Y de hecho, este intercambio cultural y turístico también manifiesta este acercamiento. ¿Cuáles son los personajes de la historia de Israel que más admira? Yo admiraba desde siempre a Ben Gurión, que era uno de los fundadores del Estado de Israel, ¿no? Y su discípulo, que fue durante muchos años también mi jefe, Shimon Peres, ¿no? Que todavía sigue siendo un pilar del Estado de Israel. Pero hay también personalidades como Yitzhak Rabin, a quien conocí personalmente, a diferencia de Ben Gurión, que lamentablemente no pude conocer. Yitzhak Rabin, que era un gran luchador por Israel y luchador por la paz. El astronauta israelí Ilan Ramon, que lamentablemente falleció en este terrible accidente de NASA ¿En Colombia? En Colombia. Él fue también un gran personalidad israelí, muy admirado por mí. Pero no soy un seguidor de personalidades en sí. O sea, admiro hechos o hitos de personas, pero no soy uno que tiene ídolos. No voy a poner pósteres de estos líderes sobre las paredes. Admiro sus calidades, pero también reconozco sus debilidades, porque creo que todos nosotros somos al final seres humanos. Tenemos una tarea, una responsabilidad, un compromiso, un liderazgo, y hay que juzgarnos por lo que hemos logrado hacer en nuestras funciones, pero también hay que reconocer que somos todos seres humanos y también tenemos nuestras debilidades y nuestras falencias. Y yo nunca dejo de acordarme que aún siendo un embajador del Estado de Israel,
con un cargo formal, oficial muy importante. Al final soy Jonathan Pérez, soy una persona privada y trato también de transmitir esto en mis encuentros aquí en México, que llevo una responsabilidad, un cargo, pero también llevo a mi personalidad y trato de con esto también acercarme a la gente, porque al final es un intercambio, una relación humana entre seres humanos. No importa el cargo o la importancia o la no importancia que cada uno lleva. Al final hay que recordar que somos iguales, somos seres humanos, con nuestras aspiraciones, deseos y defectos. Y esto creo que me facilita mucho mi tarea aquí en México, de poder también proyectar una personalidad no tan formal, sino más personal. Y sobre la historia de México, ¿qué personajes le llaman más la atención? Bueno, Octavio Paz, que admiro, sus escritores grandes, algunos de sus presidentes que han sido muy, muy coloridos y han dejado un impacto muy grande aquí en México, ¿no? El folclore, la música, me encanta algunos de los cantantes mexicanos, protagonistas, ¿no? Hoy en día. Todo realmente que me ayuda a acercarme a entender mejor este gran país, esta gran cultura mexicana. Sí, por supuesto. Como usted sabe, señor embajador, el ITAM el pasado 29 de marzo cumplió 70 años de su fundación. ¿Qué mensaje le podría dar a la comunidad del ITAM? En primer lugar, realmente felicitarlos por estos 70 años. Ustedes llevan 2 años más que el Estado de Israel, que va a cumplir 68 años el mes que viene. Felicitar y desear muchos éxitos y ofrecer desde ya nuestra cooperación con ITAM, porque creo que hay muchos asuntos en los cuales podemos trabajar juntos, en la parte económica, en la parte académica, y realmente es un gran gusto para mí tener esta relación, este acercamiento con esta institución tan prestigiosa y seguir trabajando con ustedes para su éxito y nuestro éxito. Felicitar otra vez a ITAM por sus 70 años, ofrecerles nuestra cooperación y intercambio académico en todos los rumbos,